Bueno, muy buenas noches, estudiantes del curso de Química Analítica e Instrumental. Vamos a dar inicio a esta web correspondiente a la unidad número 1, que tiene que ver con la obtención y preparación de muestras. Bueno, la idea de esta web es darles algunos lineamientos bajo los cuales ustedes se puedan apoyar para realizar las actividades individual y colaborativa. Bueno, en ese sentido, entonces hablaremos del plan de muestreo y del tratamiento estadístico de los datos experimentales. Bueno, pero antes de iniciar con la charla, pues es conveniente aclarar cuál es el campo de acción de la química analítica. Bueno, la química analítica busca cualificar y cuantificar especies químicas presentes en una muestra determinada. Y para eso entonces los químicos analíticos diseñan una serie de metodologías que permiten lograr estos objetivos. El procedimiento general que llevan a cabo los químicos analíticos es llamado procedimiento analítico. Y este procedimiento analítico se esquematiza en esta transparencia. Consta de un planteamiento del problema, en el cual uno define los objetivos, luego hay una selección del método con el cual se pretende dar solución a ese problema, se debe realizar una toma de muestras y para eso hay que tener en cuenta el transporte, almacenamiento y conservación de la misma, tratamiento y preparación de la muestra, determinaciones analíticas que se le quieran hacer al compuesto, tratamiento y evaluación de los datos, interpretación de los mismos y finalmente elaboración de un reporte final. Bueno, en cada una de estas etapas hay una serie de errores que hay que tratar de minimizar. Siempre pueden estar presentes, pero la idea es ser muy cautos y elegir desde el planteamiento del problema, la selección del método. En cada uno de los pasos pueden haber incidencias de error, así que en cada una de las etapas es conveniente tener un plan de acción. Y todo dependerá entonces de los objetivos que se planteen. En esta parte, en la primera unidad, se habla entonces de la toma de muestras, toma y preparación de muestras, para lo cual hay que tener en cuenta la selección del método, el muestreo y el tratamiento o preparación que se le deba hacer la muestra para posteriormente realizar los análisis. No se va a profundizar en la determinación de en los análisis que se le vayan a hacer a la muestra. Sí hay que tener presente qué es lo que se quiere medir, porque de acuerdo a eso es que hay que elaborar el plan de muestreo, determinar qué características debe tener la muestra. Bueno, la muestra en todas las etapas debe ser, la muestra que se debe de colectar debe ser representativa. Eso quiere decir que la composición no se puede alterar y debe ser representativa, debe de ser representativa de toda la población que se quiera medir. En el trabajo colaborativo a ustedes se les plantea una situación problema y esta tiene que ver con el desarrollo de un plan de muestreo para un cultivo de fresas al cual se le quiere determinar un plaguicida. Y ustedes entonces en ese sentido ya saben qué es lo que deben determinar y de dónde lo deben y en dónde lo deben determinar. Ustedes se pueden basar en la bibliografía, aquí se les dan indicaciones generales, pero ustedes ya conociendo la matriz y el analito que vendría a ser el plaguicida, ustedes podrían determinar más o menos qué acciones tomar en el muestreo. Bien, plan de muestreo. Entonces, en ese sentido, ustedes para poder desarrollar el plan de muestreo, ustedes deben de saber qué es lo que van a determinar, en dónde lo van a determinar, cuáles son las posibles fuentes de error para poderlas minimizar y qué niveles de concentración ustedes requieren y qué implicaciones tendrían los resultados. Bueno, eso de las implicaciones
eh, y los niveles de las concentraciones del analito están directamente relacionados o están condicionados de alguna forma por la legislación. En este caso, a ustedes en el trabajo colaborativo se les habla de plaguicidas y sería conveniente que ustedes consultaran las normas de los límites en concentración permitidos para la familia de plaguicidas que se les plantea en la guía de actividades. Y aquí entonces se les presenta un ejemplo. Aquí se presenta la determinación de calcio en harina de trigo. Y bueno, las condiciones en este caso van a ser diferentes. Para hacer determinaciones de calcio se tienen que tener en cuenta condiciones muy diferentes a determinaciones de compuestos orgánicos. Los plaguicidas son compuestos orgánicos y a diferencia del calcio, estos compuestos no pueden ser sometidos a diferencias de temperatura que degraden ese analito. La idea del muestreo de toma y conservación es llevar a cabo un procedimiento en el cual permitan ustedes, en el caso de los plaguicidas, del plaguicida, tomar la muestra, procesarla de tal forma de que se pueda llevar al laboratorio y en todas las etapas que ustedes vayan a desarrollar o plantear en la metodología, ustedes deben de tener en cuenta de que el plaguicida no se vaya a degradar. La idea es cuantificar lo que había inicialmente en el cultivo de fresas. Y para eso entonces hay que tener precauciones. Los procedimientos que se llevan a cabo en calcio son muy diferentes a los de la determinación de plaguicidas. Así que es conveniente que tengan presente cuáles son los análisis y qué posibles fuentes de error puedan haber en medio de los procedimientos, con lo cual pues yo ya les estoy dando una pista y definitivamente no pueden aplicar diferencias de temperaturas, porque con ello degradarían el plaguicida y realmente lo que ustedes van a medir no representa la concentración, no representaría la concentración inicial que hay en un cultivo. Bueno, pero como se trata de un cultivo de fresas o si se tratara de una muestra natural, ustedes tienen que sacar una cantidad suficiente para poder determinar en el laboratorio. Ustedes no tendrían, en el caso de las fresas, no tendrían por qué agarrar todo el cultivo y de todo el cultivo hacer el análisis. Ustedes tienen que tomar una población representativa de todo el cultivo y aplicar el análisis. Bueno, antes tomar las precauciones para poder realizar el muestreo y que la concentración de la especie que ustedes necesitan, que en este caso es el plaguicida, no vaya a ser alterada en ninguna parte, en ninguna etapa del procedimiento. Entonces ustedes tienen inicialmente, entonces tendrían una población muy grande de la cual ustedes tienen que tomar una muestra suficiente para analizar en el laboratorio. Suficiente y tiene que ser escalada. Entonces, en ese sentido, ustedes tienen que elaborar o proponer una estrategia en la cual ustedes van a tomar todo el cultivo de fresas una proporción adecuada para llevar al laboratorio. Entonces, la muestra tiene que ser, va a ser tomada de acuerdo a una metodología, de acuerdo a unas indicaciones, para que las concentraciones del plaguicida durante todo el procedimiento no se vea alterada. Entonces, hay tipos de muestreo, hay tipos de muestra, entonces, que vamos a ver más adelante. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer entonces es proponer un procedimiento para llevar a cabo el muestreo y llevarlo al laboratorio para su posterior análisis. Entonces, hay tipos de muestras y tipos de muestreo. Las muestras deben de ser representativas en composición y las propiedades deben de ser similares al conjunto de la muestra de la población inicial. Entonces, puede ser selectiva, puede ser sistemática, aleatoria y compósita. Eso quiere decir que puede ser compuesta. En términos generales, de una muestra simple se puede obtener una compuesta.
una serie de muestras simples se puede tener una muestra compuesta. Y los tipos de muestra van a depender de una serie de factores, de acuerdo al historial que tenga el muestreo de este tipo de matrices. Entonces, puede ser intuitivo, basado en la experiencia de algunos tipos particulares de muestra, puede ser estadístico mediante un modelo estadístico y sistemático siguiendo un protocolo en el cual se especifica el tamaño, frecuencia, periodo, muestreo y lugar donde se realiza. Y el tratamiento de las muestras, el tratamiento y preparación de las muestras tiene que hacerse teniendo en cuenta el estado en el cual se encuentra la muestra. En el caso de la situación que se les plantea en la guía de actividades, ustedes tienen fresas, cual es una muestra biológica que puede ser procesada. Entonces, la idea es, ustedes no van a tomar una fresa y a eso lo van a llevar a un equipo y directamente les va a medir la cantidad del plaguicida de interés. No, ustedes tienen que realizar una serie de etapas procesando la muestra para obtener una solución a la cual sí se le pueda determinar fácilmente el contenido de esto. Y pueden haber efectos de matriz que afecten directamente la metodología con la cual ustedes van a realizar el análisis. En este sentido, la muestra es compleja y debe tener un sinnúmero de compuestos químicos que pueden ser interferentes a la hora de la determinación, con lo cual el tratamiento de la muestra tiene que involucrar muy posiblemente sistemas de purificación. Y en este sentido, ustedes deberían de tener en cuenta el estado inicial de la muestra y los posibles procedimientos que se deban llevar a cabo para obtener el analito de interés. En este sentido, las fresas pueden ser homogenizadas mediante trituración. No es recomendable en ningún momento aplicar diferencias de temperatura, por lo que vimos por lo que ya se había mencionado que los compuestos orgánicos son susceptibles de degradación con la temperatura, con lo cual lo que se recomienda es, en el caso de las fresas, realizar procesos de extracción, líquido-líquido o sólido-líquido, líquido-sólido, dependiendo del estado en el cual se encuentra. Una cosa muy importante que ustedes deben de tener en cuenta es la solubilidad o la naturaleza del analito. El analito es un plaguicida y los plaguicidas generalmente son poco solubles en agua. Si se hace una homogenización haciendo un licuado, es posible, oh, perdón, voy a interrumpir. Alguien en la sala tiene activado el micrófono. Por favor, si lo puede desactivar para dar continuidad. A ver. Bien. Listo, continuamos. Bueno, hablamos de la solubilidad que tienen los plaguicidas. Cuando se homogeniza, se está llevando todos los plaguicidas a una sola fase. No, continúen. A ver. Estoy silenciando a Juan Serna. Listo. Bien. Y el caso de los plaguicidas, como son sustancias poco solubles en agua y las fresas tienen una cantidad considerable importante de agua, si se homogeniza, posiblemente
se esté haciendo una dilución del analito y posiblemente la concentración naturalmente que se encuentre del plaguicida en las fresas puede estar localizada principalmente en la cáscara. Entonces, uno de los posibles de lo que puedan considerar dentro de la metodología pueda funcionar la selección de las diferentes partes de la fresa para realizar el muestreo. Bueno, todo eso sería muy bueno que lo tengan en cuenta. Y dentro de los tratamiento y preparación de una proporción de las muestras, bueno, hay una serie de pretratamientos y tratamientos. Los pretratamientos por lo general no involucran cambios químicos. Lo que sí se tiene muy presente en los pretratamientos son la selección, la partición de la muestra para llevarla a escala de laboratorio y poderla determinar. Y en el tratamiento sí hay un procedimiento con el cual yo voy a extraer el analito de interés. El triturado y homogeneización, como les decía, funciona en la fresa y la división y submuestreo va a depender de la población o de la cantidad de muestra inicial que hayan tomado del cultivo y no de cómo se le haya tomado, sino de la cantidad. Entonces, porque ustedes no van a analizar en el laboratorio kilos, sino miligramos. Y en el caso del tratamiento, pues la mineralización funcionaría para determinación de metales en muestras. En el caso de las fresas, pues no aplicaría, pues en la situación problema. Si habláramos de minerales en las muestras, entonces podríamos hablar de mineralización por vía seca o húmeda. Y cada uno de estos procedimientos va a tener sus posibles fuentes de error. La elección de uno u otro depende de cuánto se pueda minimizar cada uno de ellos. Bueno, aquí algunas ventajas de vía seca y vía húmeda. Y finalmente, entonces, proponiendo el resumen, aquí se encuentra enlistado lo que ustedes deben de tener en cuenta a la hora de proponer el trabajo final del plan de muestreo. Entonces, los requisitos del plan de muestreo son informar la naturaleza de la muestra y su matriz, informar sobre los instrumentos que se deben de utilizar. Mucho cuidado porque si no toman precauciones, algunos materiales con los cuales ustedes van a realizar el muestreo pueden contaminar, pueden agregar o pueden quitar el analito de interés. Entonces, tienen que tener en cuenta esas precauciones porque esto da lugar a errores en las medidas posteriores. Deben de conocer el grado de homogeneidad en las muestras. Tengan en cuenta que pueden realizar muestreos sobre las cáscaras y muestreos sobre la pulpa directamente. Deben de indicar el número de submuestras en el caso de si van a hacer un muestreo sistemático, si ustedes tienen un área del cultivo y van a hacer una selección aleatoria o si la van a hacer siguiendo un patrón, van a obtener un número de muestras y de estas ustedes pueden formar una muestra compuesta de la cual la pueden llevar al laboratorio. Deben de presentar un esquema con las precauciones que deben de tener para no realizar la contaminación de la muestra. Plan de muestreo, listo. Entonces el plan de muestreo debe tener todos los procedimientos con los cuales se selecciona, se extrae, se conserva y transporta y prepara las muestras. El procedimiento de muestreo debe estar detallado y escrito y en este se deben de incluir cómo se realiza, quién lo realiza y cómo es el procedimiento de la toma de muestras. Bueno, en cuanto al tratamiento estadístico de los datos, esto está más referido al ejercicio individual que ustedes tienen que desarrollar. Vale la pena aclarar que el ejercicio es individual y todos lo tienen que desarrollar en su totalidad. Puede ser, como se ha presentado en el caso de los foros, que desarrollen una parte y bueno, yo les he estado
retroalimentando sus aportes. La idea es que quienes lo tengan incompleto hagan el ejercicio para los tres materiales volumétricos. Estos materiales son pipetas de diferentes capacidades. Y la idea es que ustedes realizan la determinación de los parámetros solicitados para luego realizar una discusión. La discusión debe estar dada en función de los errores que presentan estos materiales. Y en ese sentido, entonces, es pertinente hablar de exactitud y precisión. El ejemplo más común referente a la exactitud y la precisión se encuentra, bueno, se ilustra en esta transparencia. Hablamos de exactitud cuando los valores experimentales se aproximan a los valores teóricos, y hablamos de precisión cuando hay una repetitividad en la serie de datos experimentales. Esto puede ser o no, esta repetitividad puede ser exacta o no. Entonces aquí tenemos 4 figuritas. En la primera, en la de la esquina superior izquierda, hablamos de datos experimentales muy dispersos, los cuales no son ni exactos ni precisos. No hay una reproducibilidad en ellos y todos se alejan del valor real. En el caso 2, la figura superior derecha, encontramos que todos los datos son muy reproducibles, caen en un área muy semejante, pero se alejan del valor real, con lo cual estamos hablando de una alta precisión, pero una exactitud baja. El caso 3, que es el de la esquina inferior derecha, es tanto preciso como exacto. Los datos se aglomeran en una zona de la gráfica y esta zona es precisamente el dato real, el valor teórico. Y en el caso de en el caso 4, en la figura inferior izquierda, hablamos de alta exactitud y baja precisión. Son dispersos, los resultados son dispersos, pero todos se aproximan al valor real, el valor teórico. Y las clases de errores que uno puede tener a la hora de realizar un planteamiento, un procedimiento analítico pueden ser error craso, los aleatorios y sistemáticos. Los crasos son accidentales y son muy evidentes. En el caso de los errores aleatorios, estos son al azar y no se tiene un control muy... no se pueden predecir. Y son al azar. En el caso de los sistemáticos, estos sí tienen que ver con alteraciones en los métodos que se emplean y por lo general se ven reflejados en poca exactitud. Los aleatorios se ven reflejados, afectan la precisión, y los sistemáticos la exactitud. Si volvemos a esta gráfica, el ejemplo de la esquina superior derecha es preciso pero poco exacto, entonces con lo cual aquí hay un error sistemático. En el caso de el de la esquina superior izquierda, tenemos baja exactitud y baja precisión, entonces aquí tenemos tanto errores aleatorios como errores sistemáticos. Bueno, lo que se les solicita a ustedes en el ejercicio individual es determinar promedio, desviación estándar, límite de confianza y distribución de límite de confianza. Bueno, tanto el promedio, desviación estándar como coeficiente de variación nos indican a nosotros o están de alguna forma relacionados con los errores aleatorios. El límite de confianza a nosotros nos dice cuál es el intervalo en el cual nosotros, de acuerdo a las medidas, podemos encontrar la medida real. Y este límite de confianza es el que ustedes deben de emplear para poder realizar la distribución de los datos experimentales. Esto está basado en el método del T-Student, el cual, bueno, ustedes de acuerdo al límite o al límite de confianza, ustedes pueden estimar
y al número de datos que ustedes hayan tomado, o ustedes las experiencias se hayan hecho, ustedes pueden determinar, de acuerdo a unos grados de libertad, el límite de confianza y emplear la fórmula para poder determinar el intervalo o dispersión de los datos experimentales con un grado de confianza. Más adelante vamos a ver brevemente cómo se realiza esto. Y finalmente ustedes deben de determinar los errores absoluto y relativo. El error absoluto me indica cuánto se alejan nuestros datos experimentales respecto a la medida o el valor teórico. Y el error relativo entonces tiene que ver entonces con los errores aleatorios. Bueno, ya, una cosa. Bien, el error absoluto entonces tiene que ver con los errores sistemáticos que pueden ocurrir durante durante las experiencias. Y aquí entonces estaría el ejemplo de qué es lo que ustedes tienen que hacer para determinar cada uno de los diferentes errores de acuerdo a los datos experimentales brindados en la guía de actividades, en el anexo. Entonces ustedes tienen para cada una de las pipetas, aquí se les muestra solo los datos para la pipeta de 2 mililitros, tiene una serie de datos. Lo que se supone es que a la pipeta se le realizaron medidas para determinar cuál era el volumen de este instrumento. Entonces se tienen 10 datos experimentales, con lo cual los grados de libertad, si tenemos en cuenta que estos se representan como n menos 1, cuando se tratan de medidas que son en número inferiores a 30, entonces tenemos 9 grados de libertad. Entonces la media, desviación estándar y el coeficiente de variación ustedes lo pueden determinar bien sea por las fórmulas o empleando herramientas como las que ofrece Excel. No hay ningún problema si emplean Excel. Lo que sí les pido es que por favor indiquen cuál es la fórmula correspondiente que emplearon para determinar el parámetro solicitado. El error absoluto y el error relativo. Y por último pueden realizar o determinar la distribución. Para eso entonces lo que tienen que aplicar es la fórmula del límite de confianza. Y esta fórmula les va a brindar a ustedes directamente cuál es la distribución. Entonces, la distribución está dada por la fórmula del promedio más menos el valor de t que multiplica a la desviación estándar sobre la raíz cuadrada del número de datos experimentales. El número de datos experimentales es 10. T ustedes lo pueden determinar a partir de la tabla de acuerdo a los grados de libertad. En este caso son 9. Y para el intervalo de confianza solicitado, en este caso al 95%, con 9 datos el valor siempre va a ser 2,26. Entonces de la fórmula ustedes conocen T, determinan la desviación estándar y determinan el promedio, con lo cual ustedes ya tienen todo para determinar la distribución con ese intervalo de confianza. Entonces, cuando en esta operación se suma, van a tener el valor de la distribución superior y cuando se resta van a tener el valor inferior de la distribución. Entonces, con eso ya pueden especificar cuál es la distribución de acuerdo a ese intervalo de confianza para el instrumento. Y una vez que terminen determinen todos los parámetros solicitados, lo que ustedes tienen que hacer es ver el instrumento, ver de acuerdo a los datos experimentales qué errores se cometieron en las medidas, si errores aleatorios o errores sistemáticos. Y la comparación la tienen que hacer con los valores experimentales para cada material volumétrico y entre cada material volumétrico. Y bueno, nada más para mencionar como parte final, a la hora de los conceptos que ustedes tienen que tener en cuenta a la hora de presentar el cuestionario de la unidad. En el cuestionario se preguntan conceptos acerca de equilibrio químico, equilibrio ácido-base,
capacidad reguladora y producto de solubilidad. En el caso de los equilibrios, ustedes deben de tener en cuenta que en una reacción química, no todas las reacciones que tienen unos productos que tienen unos reactivos pasan a productos. En la naturaleza se ve que hay un equilibrio, dependiendo de la naturaleza de la especie, estas pueden llegar a un equilibrio. Y en ese caso, el equilibrio siempre está determinado como la relación entre los productos, la relación molar de los productos sobre la relación molar de los reactivos. Y de acuerdo a las situaciones iniciales, uno puede plantear el, el equilibrio para poder determinar las constantes o para poder determinar las concentraciones de todas las especies en el equilibrio, como se muestra ahí en el ejemplo. Constantes, dependiendo del valor de la constante de equilibrio, va a depender si van a haber mayor concentración de reactivos o mayor concentración de productos. Y en ese sentido, cuando la constante es más pequeña que del orden de 10 a la 3, entonces no existe la reacción, es decir, los reactivos no tienden a transformarse en productos. Y cuando la constante es superior a 10 a la 3, pues bueno, se va a ver favorecido principalmente la formación de productos y todos los reactivos van a desaparecer. Pero cuando la constante oscila entre estos órdenes de magnitud, vamos a tener siempre equilibrios, es decir, vamos a tener concentraciones tanto de reactivos como de productos en esta situación. Luego, bueno, existe la capacidad reguladora o la capacidad buffer de las soluciones, que está directamente relacionada con los conceptos de equilibrio químico. Y para esto entonces se plantea equilibrios en los cuales se vean implicadas en productos, se encuentren concentración de protones, concentración de H3 o más, o concentración de oxidrilos. Y bueno, hay una teoría que me permite saber, de acuerdo a las especies, de acuerdo a las constantes de equilibrio, cómo se ve afectado o cómo van a presentar estas soluciones las concentraciones de hidrógeno o de oxidrilos respectivamente. Y la capacidad reguladora de pH que tienen unas soluciones están directamente relacionadas con la capacidad de estas soluciones, al yo agregarle oxidrilos o protones, de que no cambien mucho el pH. Y esto está basado principalmente en el concepto de equilibrio químico. Bueno, y bajo este mismo concepto también podemos encontrar el producto de solubilidad. Y este producto de solubilidad entonces no tiene que ver con el equilibrio ácido-base, es decir, donde tenemos especies protones o de oxidrilos, sino que tiene que ver con la disociación de sales en solución. Bueno, esto sería todo. ¿Alguna duda, inquietud? Veo que solo está conectado Juan. Si quiere y tiene dudas, me podría transmitir por chat, o si quiere le puedo habilitar el micrófono. Juan. Bueno, si no hay preguntas, entonces voy a dar por finalizada la web y próximamente voy a compartir el link de la grabación.
Bueno, muchas gracias por su atención. Feliz noche.